Colosenses capítulo número 1, versículo número 12, desde el 11 y 12, dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia de su gracia, de su gloria, potencia de su gloria, perdón, para toda paciencia y longanimidad. Leamos juntos el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Hemos cantado y hemos orado, pueden estar sentaditos. Amén. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el culto y lo que hace el culto en nuestra vida. Amén. Vamos a rogarle el favor que me ayuden con el niño, porque por ahí me crea hasta interferencias en el sonido. ¿El culto para qué es? Aquí tenemos una observación de lo que significa, y es un momento reverente y amoroso de homenaje donde el hombre tributa a Dios. Amén. Ay, es que ese pastor otra vez con esos videitos y con esas notas que el culto. Más allá de invitarlos al culto, siempre les dejo un mensaje, si no es de 30 segundos, una fotico interesante. Amén. Y algunos dicen qué bendición que hay alguien pendiente del culto, y otros, ay, otra vez con esos anuncios. Pero ¿por qué insistimos en el culto? ¿Qué es el culto? ¿Por qué es tan importante el culto? ¿Para dónde lleva el culto a la vida del cristiano? ¿Qué sucede cuando en la vida se pierde el culto? Esto es un tema amplio. Amén. Y una de las causas es que se cumple lo que tenemos aquí en Colosenses 11 y 12 del capítulo 1. Fortalecidos con todo poder. Vea, uno a veces tiene momentos donde uno quisiera no saber de nada ni de nadie. Pero justo en ese momento viene la palabra oportuna del Señor. Nos toca la fibra del alma, nos toca la conciencia, nos estremece el corazón, pero en medio de todo nos ubica en la realidad, y hay un consejo amoroso del Señor diciendo: vive para mí y cuenta con mi promesa, con mi bendición, con mi ayuda, con mi provisión, con todo lo que tengo para ti. Porque es que cuando uno se acerca y busca a Dios, aún a través del culto, uno encuentra cosas muy especiales. Yo he tenido momentos en los que llego al culto desmotivado, triste, con dificultades. ¿Quién no ha vivido esos momentos? Pero cuando Dios se glorifica en el culto, todo cambia. Amén. Porque Dios tiene propósitos y los cumple muchas veces es cuando estamos en culto. Amén. Porque en el culto tenemos el momento más bonito para orar en coinonía o en unidad. Es el momento más bonito para centrarnos en una verdadera intimidad con Dios, donde no hay distracciones, a menos que hayan niños como el hijo del pastor. Pero uno se enfoca más. No es lo mismo estar en otro ambiente que estar de corazón en el culto. Amén. Y es ahí donde usted y yo, con reverencia, temor y amor al Señor, le damos alabanza, adoración, reconocimiento, le pedimos por todas nuestras peticiones y disponemos parte de nuestro tiempo para enriquecernos con el consejo, porque hay cosas que nadie las puede resolver. Vea, yo una vez llegué a culto con un tema en mi cabeza que eso me había dado vueltas casi un mes. Y Dios usó a ese pastor para que en 2 minutos diera respuesta a eso que yo hacía un mes no sabía cómo resolver. Que Dios es soberano y por la palabra hace lo que los hombres no pueden hacer. Amén. Y a veces esas experiencias solo las tenemos en culto. Después me preguntaba, si yo no hubiera ido a ese culto, todavía andaría con la misma incógnita. Pero Dios ese día me aclaró todo. Así que hay riquezas que Dios nos otorga en ese momento, y por eso es importante vivir el culto. También entonces es un conjunto de actos. Nosotros tributamos adoración a nuestro Dios. Aquí la Biblia dice: fortaleceos con todo poder. Si hay un momento oportuno para llenarnos del poder de Dios y por su Espíritu Santo, es el tiempo de vivir el culto. Amén.
conforme a la potencia de su gloria. Hay gente que no ha tenido experiencias de gloria con Dios. Y una oportunidad para enriquecernos en ese poder de gloria, como dice la Escritura, es a través del culto, donde uno se fortalece, donde uno se llena, donde uno se regocija, donde uno aprende, donde uno reflexiona, donde uno también intercede por otros y sale confiado de que Dios, que es fiel, da respuesta a nuestra causa. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios. Amén, bendito el Señor. Para toda paciencia. Ese es otro punto que es importante en el culto pentecostal. Si algo Dios nos enseña es a esperar en Él. Yo una vez estaba desesperado, pero ustedes supieran. Un nivel de desesperación. Algunos me han visto algo estresadito, pero no se compara con lo que me pasó para ese tiempo. Yo estaba mal, desesperado, agotado, cansado y decía, ¿pero qué pasa aquí? Y no veía respuestas por ninguna parte, pero cuando yo llegaba al culto, la palabra llegaba justo en el momento y hablaban de la paciencia, del amor, del buen carácter. Y yo decía, debo seguir esperando porque la Biblia dice, bienaventurado es todo aquel que sabe esperar en Dios y en su palabra se deleita. Y eso hacía que volviera a mi corazón y a mi vida la paz. Porque a veces uno en medio de procesos se angustia y se desespera, pero la palabra produce paciencia. Amén. Y uno aprende a esperar en Dios sabiendo que la esperanza en Dios no avergüenza. Y el que tiene esperanza en Dios sabe guardarse con paciencia en medio de todo. Digamos gloria a Dios. Para toda paciencia y longanimidad. A ver, voy a usar aquí estos teólogos para que me definan con el diccionario qué es longanimidad. Hermana Lady, ayúdeme a buscar ahí en el móvil, o usted que tiene un diccionario. Vamos a participar. ¿Qué es longanimidad? ¿Amén? Porque a veces hay palabras que es como cuando una vez le dije, usted necesita ser redarguido. Y dijo, ¿y eso qué es? Convertir los argumentos contra su falta conforme a la verdad de Dios para que viva como Dios quiere. Amén. Usa el micrófono y compártanos esa definición en el Señor, porque esto es importante. La longanimidad es entonces, vamos a escucharlo, porque para eso se da la oportunidad del culto. Continúe. Generosidad y amplitud de conducta. Oh, qué belleza. Vea, si alguien debe ser generoso y amplio en una buena conducta, ese es el buen pentecostal. Pero si alguien cuestiona esa conducta y esa generosidad en cuanto a la forma de vivir, ¿qué clase de cristiano es ese? ¿Qué clase de cristiana es esa? Amén. Así que la palabra nos forma para ser excelentes cristianos. Yo siempre he dicho, yo no voy a culto porque soy santo. Yo voy a culto porque necesito que el Dios a quien yo sirvo me santifique, me perfeccione, pula mis procesos, me aumente la fe, me permita por la fe ver su gloria y alcanzar las recompensas y los galardones que necesito para ser feliz. ¿Y a cuánto realmente vivir fieles a Cristo ha sido causa de gozo y de felicidad? Y le damos un aplauso a Él. Porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido soberano. Y porque cuando todos ven que el panorama es oscuro, hay uno que dice, yo soy la luz. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Así que el culto es elemental, y cuando alguien deja de vivir el culto, empieza a vivir en oscuridad, en tinieblas, y entonces empiezan a surgir malos deseos, y empiezan a surgir malas intenciones, y empiezan a aflorar muy malos pensamientos, porque lo que purifica la vida del cristiano es la palabra y la dinámica de un buen culto para Dios. Por eso hay culto el martes, el jueves, el sábado, el domingo. Y hay visitación lunes, miércoles y viernes. Y el que diga que está escaso es porque necesita conectarse al programa de Dios. Porque hay abundancia de Dios y de palabra. Y todo eso es culto. No podemos olvidar que el culto racional es el que vivimos las 24 horas. Amén. En donde la Biblia dice ya en Romanos 12. Que todo nuestro cuerpo sea puesto en servicio del Señor. Amén.
el culto racional, ese momento importante que vivimos siempre, agradables a Dios. Entonces observemos las siguientes notas. Bendito el nombre de Jesús. Digamos todo gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Mire Romanos 12 cómo dice de bonito. Así que, hermanos, cuando usted le dicen así que, ¿qué le están queriendo decir? Que usted ya tiene idea de eso, pero se lo vamos a recordar. Así que tal cosa, ¿sí? Así que, hermanos, les ruego, vea, Pablo no está diciendo con autoritarismo, les impongo y les ordeno. No, él siendo un hombre de Dios que conoce la necesidad del pueblo y que Dios fluye en respuestas a través del culto en el pueblo, entonces él les ruega como nosotros lo hacemos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay gente que dice, yo me entrego al Señor cuando esté viejito. Hombre, entréguele la mejor etapa de su vida al Señor, la juventud, donde usted tiene todo para desbordarse y servirle a Él. Es bonito decir, prefiero gastarme en Cristo y no oxidarme en el mundo. Amén. Por favor. Sacrificio vivo es algo que me cuesta. Amén. Es algo que yo dedico con esmero. No es como el que canta, estoy alegre, alegre. Ay, y bostezan y ¿cuál alegría? Dicen, están cantando el coro estoy alegre, pero está sentado con los brazos cruzados, bostezando y mirando el reloj. Ese no está haciendo un sacrificio vivo. De pronto en algún momento vino el culto por rutina o por tradición, pero si en algo se caracteriza el culto que ofrecemos a Dios, es que es un estilo de avivamiento y fervor, de júbilo, alabanza y adoración, porque no estamos sirviendo a cualquiera, sino a aquel que hizo los cielos y la tierra y que manifestado en carne se despojó de todo para darnos vida y salvación por su nombre. Y es por eso que el culto se vive con fervor, con devoción, con alegría, con júbilo. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Señor Jesucristo en esta hora, que estamos reconociendo lo que es vivir el culto para Dios. Es un sacrificio vivo, santo, que tenemos errores, ¿quién no los tiene? Pero al culto venimos porque el Dios que nos ha llamado nos perfecciona, nos santifica y nos purifica a través de la palabra, y en la dinámica del desarrollo del culto va moldeando nuestra vida. ¿Sí o no? Así que el culto es muy importante, valiosísimo. Y hay hoy en día familias en donde solo alguno de los miembros de la familia ama el culto. Pero es importante que ese que ama el culto de esa familia rodee a los suyos y los lleve a culto. Ay, es que no los voy a obligar. No, invítalos. Y si tienes autoridad, la invitación va con algo más. Por ejemplo, mi papá mucho tiempo me invitó a culto, pero hubo una etapa en donde me dice, es que usted solo en la casa no se queda. Si yo voy para la plaza, va conmigo. Si yo voy al mercado, va conmigo. Si yo voy con los amigos, va conmigo. Y si voy para la iglesia, va conmigo. Y llegó el problema, por las buenas cualquiera. ¿Sí? Es que es un asunto de sabiduría y de autoridad también. Amén. ¿Y cuál era la razón? En la casa solo no te quedas. Yo estoy a tu cargo y mientras estés bajo mi casa y bajo mi techo, estarás también bajo mi autoridad y mis reglas. Y gracias a Dios que tuve un papá con autoridad en Dios que de una y de otra forma nos enseñó. Y alguien diría, yo no tuve un papá así, yo no tuve una mamá así, pero hoy tenemos a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sabe hacer procesos perfectos. Él no falla, Él no se equivoca. Y la forma de ese Padre amoroso educarnos, ilustrarnos y formarnos para que estemos un día en su gloria eterna es el culto. Digamos todos gloriosos. Ahí es donde vivimos ese sacrificio santo y agradable. Hay cosas que en su vida y en mi vida, siendo honestos y sinceros con Dios,
No son tan agradables esas cosas. Y usted puede cerrar sus ojos y mirar hacia adentro y ponerse a reflexionar un momento, qué cosas yo sé que para Dios no le agradan de mí. Piénselo. Ay, no, entonces, no, es que nadie lo está acusando. Es su propia conciencia que le está diciendo qué cosas usted sabe que a Dios no le gustan. Y es por eso que vivimos el culto, porque en el culto aprendemos a vivir agradables a Jesucristo para tener todos sus favores y sobre todo vida eterna y salvación. Digamos gloria a Dios. David en el Salmo 122:1 dice: yo me alegré, yo me regocijé, me sentía bienaventurado y dichoso con todos los que me invitaban a la casa de adoración, de servicio al Señor, de culto, júbilo y alabanza. Amén. Qué bonito que para usted y para mí eso sea una bendición. Uy, me están invitando al culto. Me están invitando a un encuentro con el que me dio la vida. Voy a tener una oportunidad de hablar con aquel que sí me entiende, porque los hombres no siempre nos entienden, pero Jesucristo sí nos entiende. Voy a hablar con él que conoce la realidad de mi corazón y me puede ayudar cuando nadie más podría hacer algo. Mire que enfocar la verdadera naturaleza del culto es lo que le da victoria al cristiano. Amén. El culto no es un rito como el Antiguo Testamento. Es una oportunidad de encuentro con Dios. Por eso cada uno tributa el culto para Dios. Aquí hablamos de un culto en grupo. Y gloria a Dios por los que estamos en culto. Pero Dios, más allá de mirar el grupo en culto, Dios está mirando tu culto, tu corazón, tu mente, tus actitudes, tu forma de exaltarlo, tu forma de orar. Dios mira todos los detalles, porque al final Dios califica el culto que cada uno le hace a Él. ¿Y cuántos queremos una buena calificación de parte de Dios por el culto? Claro, ¿quién no? ¿Cierto? Porque cuando Dios dice, este sí sabe a qué vino, le voy a dar todo lo que quiere. Pero cuando Dios ve que alguien no sabe vivir el culto, dice, pero ¿con qué ganas le doy si ni siquiera a culto viene de verdad? El culto es para que me adore y me busque. Ese es el objetivo del culto: glorificar, tributar alabanza, aprender palabra del Señor. Digamos gloria a Dios. Así que qué bueno que usted y yo, que hay más cultos. Vea, yo tuve oportunidades de campaña evangelística de predicar 8 veces en un día. Y aquí en Rutas Misioneras, mi esposa me ha acompañado y a veces he dado hasta 8 temas diferentes en cada familia. Yo llego para escurrir, pero feliz. Amén. Porque lo que lo hace sentir a uno realizado es saber que la palabra de Dios es viva y eficaz y que cumplirá el propósito para lo que Él la envió. Que hay alguien duro de corazón que por aquí entró y por aquí salió. Bueno, la persona es la que pierde, pero nosotros no perdemos nada. Lo que hacemos es crear conciencia en esa persona. Si esa persona se salva, va a decir gloria a Dios por aquel instrumento que el Señor usó para que yo fuese salvo y aprendiera vivir. Pero si la persona oyó y no aplicó ni valoró la palabra, entonces el día del juicio el Señor le va a mostrar así gigante las veces que le envió la palabra y le creó conciencia de la verdad. De manera que cuando intente excusarse, ¿qué va a decir? No tengo excusas. Ve, aquí hay un hermano, me estaba escribiendo hace un instante en el Zoom interno. Decía, les ruego porque no he podido estar en persona, pero estoy atento a la palabra, y ahí está conectadito. Amén. Porque Dios de una y de otra forma nos ayuda. Él conoce nuestra realidad, conoce nuestro corazón, y lo importante es seguir creciendo en Él. Amén. Y por eso es tan importante el culto. Motivo de alegría debe ser en su vida y en mi vida que seamos invitados al culto. Preocúpese cuando nadie lo invite a culto, que ni el pastor se acordó de decirle de alguna manera que debe congregarse. Preocúpese,
porque significa que en nadie hay afán por su vida espiritual. Amén. Pero cuando uno siente que otros tienen afán porque uno viva en Dios, yo me siento feliz, porque sé que hay alguien que está orando por mí, que está pendiente de mi proceso espiritual. Hebreos 10:25, regla de oro pentecostal. No dejando de congregarnos, como algunos tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Por costumbre. Para estas fechas, en iglesias grandes y chiquitas, hay más de uno que se le vuelve costumbre no ir a culto. Hombre, cuando es el momento de vivir el culto para darle gracias al Señor por todas las experiencias que nos regaló en un año. Aún decía mi esposa, por los momentos duros, porque es en esos momentos de prueba y dificultad donde uno gime espiritualmente hablando y encuentra la verdadera riqueza de la fe. Si el Señor no pusiera a prueba nuestra fe muchas veces, ¿cómo testificaríamos que Él hace cosas gloriosas y maravillosas? ¿Usted cree que a veces pasan cosas en nuestra vida por casualidad? Dios tiene propósitos aún con las pruebas, porque en medio de los momentos de angustia encontramos el consuelo. Encontramos sosiego, tranquilidad al alma, respuesta, provisión cuando no había. Estos días, incluso antes de que la tesorera viajara porque está de vacaciones, yo estaba considerando, no hay recursos. Y humanamente hablando, dije, si acaso haré un programita con mi casa y los que puedan de la iglesia, y se acabó, porque no hay nada que hacer, no tengo para dónde coger, no hay recursos. Pero el Dios Todopoderoso ha provisto recursos. Es que Dios es soberano. Amén. El asunto es, sigamos siempre fieles al Señor. Amén. Sino exhortándonos, que es una exhortación. ¿Qué es una exhortación? Dijo alguien hace un tiempo, es un jalón de orejas con diplomacia y cariño. Exactamente eso es una exhortación. Entonces a veces el hermano viene a culto y dice, uy, pero hoy me estaban lanzando piedras. No. Lo que pasa es que es cuando la palabra es exhortativa, y la Biblia en Hebreos dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es por eso que muchas veces uno siente esa palabra directa al corazón. Pero créame que uno cuando traza un sermón no se lo dedica a uno, porque uno no tiene tiempo para pensar si ese hermano va a venir a culto o no va a venir. ¿O sí? No. Pero Dios en su soberanía sabe cuál es el tema para ese día que el hermano está o para el día que él no está. Pero uno no tiene tiempo para trazarle el sermón solo a uno. Uno traza un sermón para la iglesia en general. Y Dios, que conoce y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, aplica la palabra de manera concreta según la causa de cada cristiano. Y eso es parte de la dinámica del culto. Pero hay gente que dice, yo no vuelvo a culto. ¿Por qué? Porque esa palabra que dieron ese día, eso fue que alguien le dijo que yo sí iba a ir a culto. Y Dios es soberano, y por la palabra en el culto nos moldea, nos exhorta, nos forma, nos va puliendo y nos va perfeccionando hasta que alcancemos, como dice él, excelencia. Lo importante es aplicar lo que la Biblia dice, exhortándonos. Y cuánto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y si algo estamos seguros, es que está más cerca que cuando creímos. Hoy en día yo no entiendo cómo es que hay señales apocalípticas en pleno cumplimiento y hay creyentes dormidos. Yo no entiendo qué es lo que pasa en la mente de algunos. No de todos, pero sí de algunos. Están pasando cosas que solo la Biblia dice que tendrían que suceder. Y salen hasta por canales masivos de televisión y revistas famosas. Fenómenos naturales, comportamientos en los animales. Y la gente, todo es normal.
Son señales de la palabra que se tienen que cumplir y se están cumpliendo ahora con mayor abundancia. Y aún así hay gente que no se preocupa por vivir el culto. Vivamos el culto para Dios. Hay algunos que se volvieron, perdónenme por regarme así hoy, pero es mi deber enseñar la verdad. Amén. El que ama a Dios procura el culto. Pero tenemos casos especiales donde solo se congregan si el pastor los visita. Es decir, para que se congreguen tiene que ir el pastor, pero si el pastor no va porque tiene que visitar a otros, entonces dice, el pastor ya no está haciendo nada. Y yo estos días he estado haciendo conciencia con algunas personas y les he dicho, vea, si no te he visitado, no es que haya dejado de trabajar, es que me estoy enfocando en gente nueva. Porque si me quedo con los mismos de siempre, con las mismas actitudes, 8 años escuchando el evangelio y no asisten, yo tengo que buscar a alguien nuevo que asista. Suena huir, pero la dinámica de crecimiento de la iglesia es poder llevar el mensaje a otros. Y el que se enamora de Dios corre con Dios. Amén. Esa es la realidad. Entonces, la visión en sí es cuidar a los que tenemos, ganar a los que no tenemos. Para eso nos toca expandir la agenda en parte donde no habíamos ido. Amén. Y que los creyentes que son de la iglesia ejerzan los dones del Espíritu. ¿Y dónde aprendemos toda esa riqueza? Cuando sabemos vivir el culto que Dios diseñó. Amén. Por eso, ¿cuánto más hay un afán en Dios y en todos los que servimos a Él? Porque el día del Señor se acerca. También el mismo capítulo de Hebreos 10 en el versículo 39 dice, no somos de los que retroceden, no retrocedas. Así el mundo te haga ojitos y te coquetee. El hijo firme a Dios sabe tener un buen carácter para vivirle a Dios. Así que yo quiero invitarle en esta noche, estemos de pie y digámosle al Señor que nos permita vivir con altura este precioso llamado al culto pentecostal. Que su culto sea con alegría, con fervor, con entusiasmo, con manifestaciones del Espíritu Santo, con lengua del Espíritu Santo, con dones. Amén. ¿Cuántos queremos todo eso en el culto? Ay, hermano, es que solo vinimos 5. La Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Amén. Pero qué rico poder decir, estamos los 30, los 50. Hoy logramos tener 60 o hasta 100. Bueno, para nosotros en esta región, hablar así es una bendición. Pero hay partes en donde se habla es de 2,000, de 3,000, de 5,000 y son hermanos nuestros. Entonces oremos dando gracias a Dios por esta palabra y que el Señor nos permita vivir el culto, no solo el culto de momento, el culto racional. Nuestro cuerpo y todos sus miembros como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Cuándo? A las 24 horas. Y nunca olvide que el formato de culto que usamos los pentecostales es el método educativo de Dios y es la forma como Dios en mucho se ha glorificado hasta hoy. Hay gente que no ha tenido experiencia con Dios en otras áreas, sino cuando dedica su vida a la plenitud del culto. Hay gente que llega, como decían las abuelas, arrastrando el ala como un pollito con bicho. Pero salen del culto como un búfalo, llenos de fuerza, porque la Biblia dice que el Señor multiplica la fuerza al que no tiene ninguna y que aumentará nuestras fuerzas como la del búfalo, decía David. Así que el culto lo vivimos no solo por vivirlo. Yo decía por ahí en las notas de la invitación de hoy, el culto no es una práctica simplemente. Para el verdadero cristiano, el culto es un principio universal. Soberano Dios, te damos gracias por este tiempo de fe, de consejo, de enseñanza, de ilustración y educación conforme a tu palabra. Te pido, Señor Jesucristo, por esta congregación. Te pido por cada hermano, los que están en redes sociales,
están en Zoom o en Facebook, los que estamos aquí congregados en este salón. Oh Dios Todopoderoso, confirma cada día tu palabra y tu llamado, y que podamos vivir con altura el estilo del culto a lo que tú nos has invitado en tiempo completo, y también cada cita que tenemos en tu presencia para edificarnos y fortalecernos en tu llamamiento. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gran invitación. El 24, entonces, ya estamos programaditos porque muchas familias ya están programados a viajar. Otros van a estar atendiendo visitas y X situaciones. Entonces, si usted en algún momento no está congregado, pero está con su familia, siga celebrando, pero como un buen pentecostal. Amén. Como un buen hijo de Dios. Gánese a su familia con su buena manera de vivir conforme a Cristo. Sea sabio, sea sabia, sea prudente y refleje a Cristo en todo. Nosotros aquí entonces estaremos con la iglesia en una hermosa celebración de culto de acción de gracias. Amén. Un enfoque bien bonito para la familia. Entonces estaremos todos aquí, ya tenemos por ahí unos votos, hemos propuesto unos objetivos y aquí estaremos entonces celebrando en el nombre del Señor Jesús nuestra acción de gracias, porque también ya habíamos anunciado que para el 31 entonces van a estar con la familia. Amén. Van a tener ese espacio bonito y vamos a testificarle a nuestra familia que en medio de todo lo que el mundo ofrece somos un pueblo diferente que ama a Dios. Amado pueblo de fe, invito entonces a mi hermano Néstor en esta noche, reciban la ofrenda correspondiente al culto de familia y damas Dorcas, y así nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche orando. Mientras nuestro hermano nos recibe la ofrenda, vamos a orar y tenga presente el valor del culto en su vida siempre. Soberano Dios, te damos gracias por el privilegio que nos ha regalado para invocar tu nombre. Te pido, Señor, que seas obrando en cada hogar, en cada familia, cada uno de los que hemos venido al culto, Señor Jesucristo. Obra de una forma poderosa en esta oportunidad que vamos a nuestros hogares. Bendice, Señor, todo lo que hacemos. Llévanos en tu voluntad perfecta cada día. Amén y amén. Abrazos y bendiciones para todos. En el nombre del Señor Jesús.